¿Y cómo están? Buenas noches o buenos días, depende la hora. Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado en el último videito hablando acerca de Abraham y cómo Abraham subió a Egipto y todo lo que le pasó. Y lo vimos desde tres perspectivas. La perspectiva del relato bíblico acerca de cómo Abraham era un hombre de fe y cómo no tuvo mucha fe cuando le dijo a la esposa, di que eres mi hermana. Le falló un poco la fe ahí al hombre, pero después rectificó paso y Dios lo ayudó y lo protegió. Entonces era la enseñanza espiritual de cómo actuar y cuando metes la pata y te equivocas, cómo cambiar de camino con el arrepentimiento. Pero también teníamos las dos otras partes, que una era acerca de, en términos proféticos, cómo es que Abraham con su esposa y demás llegando a Egipto es símbolo de cosas que han sucedido y están sucediendo en la actualidad. Es un contraste, es digamos que una comparativa y es porque la mayoría de las cosas que ocurren en el planeta Tierra desde que entró el pecado son repeticiones. O sea, Satanás tiene como una receta. Ajá. Esa receta la usa en todo. A veces la usa para hacer pasteles gigantes, enormes, del tamaño del planeta Tierra, y otras veces para hacer pasteles chiquitos, chiquitos, pequeñitos, como arruinarte la tarde. Entonces, como usa la misma receta, los resultados siempre son los mismos. Y como nosotros somos unos necios y todos nos parecemos, porque somos un montón de pecadores, entonces nuestras respuestas, nuestra forma de actuar también es muy parecida, sea en individuos o sea en grupos. Y por eso es que se va como repitiendo. Ajá. Por eso es que ustedes verán que Abraham sale de tierra de Ur, de los caldeos de Babilonia, donde había idolatría y demás, llega al Negev, apartándose de todo y buscando cercanía con Dios al desierto. Luego el hambre lo hace ir a Egipto y en Egipto encuentra perversiones, problemas, problemas hasta con la ley, porque era el faraón el que le estaba tomando a la mujer, y tentaciones para no actuar tan santo y tan bueno como debería. Y después recapacita y regresa al Negev otra vez al desierto y vuelve a empezar el mismo ciclo. Bueno, y entonces tenemos la misma historia que se repite con Isaac. Y tenemos la misma historia que se repite con José y sus hermanos, el pueblo de Israel. Y tenemos la misma historia que se repite tiempo después también otra vez con los judíos. Y tenemos la historia que se repite con el cristianismo. Y tenemos la historia que se repite con la Revolución Francesa. Entonces como que se repite una y otra vez. Y si ustedes se ponen a ver en la vida espiritual de un cristiano, también estamos en ese ciclo constantemente. Entonces, de ahí es donde viene el punto que yo les quiero decir de profético. O sea, no es literalmente una profecía que se va a cumplir y demás. No, porque no es que Dios le está dando la profecía como tal. Lo que está diciendo es, ok, ven este tipo, este ejemplo. Bueno, este ejemplo es algo que se les va a repetir si ustedes hacen las mismas cosas. Entonces no las hagan. Y si caen en ese ciclo, entonces ya saben cómo salirse. Eso es. Y el tercer punto que tocamos fue acerca de Lucifer. Y es que nosotros tendemos a cuando leemos la Biblia descartar mucho a Satanás. Como que quitamos de la cabeza, o sea, no lo hacemos al propio, pero como que automáticamente vemos solamente a los personajes que nos mencionan. A Abraham, Isaac, Jacob, que el faraón, que Moisés, que etcétera. Y no pensamos detrás de escena lo que está haciendo Dios, Jesús, y aún más lo que está haciendo Satanás y por qué es que Dios tiene que actuar como actúa en respuesta a lo que hace Satanás. Entonces, ver el papel que juega Satanás es muy importante porque nos amplía la visión acerca de los hechos. Habiendo dicho eso, hoy vamos a hablar acerca de el capítulo 13 y el capítulo 14 del Génesis. Y ahí pasa una historia muy curiosa. De hecho, son, digamos que dos historias, pero se entrelazan. Es la historia de Abraham con Lot. Y me voy a brincar unos cuantos pedazos y solamente se los voy a explicar qué es lo que dice, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Pero voy a leerles el puro principio del capítulo 13 para que agarremos contexto. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y ahí se había estafado a todos los de Egipto, entonces sí tenía un montón de plata y aparte todas las ganancias que había tenido durante muchos años de saber hacer finanzas y Dios bendiciéndolo. Entonces el hombre estaba bastante bien.
y volvió por sus jornadas desde el Negueb hasta Betel, o sea, salió del desierto y regresó a una tierra próspera. ¿Por qué? Por el tema de que había hambruna y la sequedad que había y demás, entonces buscó tierras que estuvieran más fértiles, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea, ya estaba mejor la situación, ya no estaban en sequía, ya había para poder comer y demás, pero tampoco es que la situación estaba muy bonita. Y Abraham convocó o invocó el nombre de Dios en el altar para recordar esa promesa que hizo cuando apenas entró en esa tierra que Dios le estaba prometiendo. Y dice en el versículo 5: también Lot, que andaba con Abraham, o sea, Lot lo había acompañado todo el camino, se había venido desde Ur y demás. Y no se lo imaginen como un chiquito, ni como un medio adulto. Era ya un señor bien entrado en edad, o sea, ya estaba bien roco el señor. Y dice que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, también estaba rico. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo, el feseo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: ok, paramos ahí un toque. En pocas palabras, eran tan ricos, pero tan ricos los dos, tenían tanta plata, pero tanta plata, que entonces no podían estar juntos. Entonces tenían tanto dinero, pero tanto dinero, que, o bueno, tantas riquezas y tanto ganado, que si hubiese sido solo de uno, no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque ese uno hubiese usado todo el terreno que hubiera para su ganado y ya. Pero los pastores se peleaban entre ellos por las mejores tierras con los mejores pastos, obviamente. Entonces, de ahí nacía el conflicto y por eso es que Lot hace lo que va a hacer. Pero también dice que ahí vivían tribus que eran peligrosas, o sea, tribus que no adoraban a Dios, tribus que eran pueblos de esas naciones y demás, que tampoco les iba a caer muy bien que anduviera un nómada por ahí con un montón de dinero y ganado, quitándoles tierras y quitándoles pasto que podrían comer las vacas o el ganado que tuvieran ellos, que sí vivían en esa tierra, ¿me entienden? Que eran dueños, entre comillas, de esa tierra, se habían apropiado de ella y habían estado ahí generaciones. Entonces, Abraham, digamos que tenía el problema de, ok, yo necesito estarme moviendo porque si no esta gente me va a intentar hacer un daño, pero también necesito irme a buscar pastos porque no puedo estar donde está Lot porque si no vamos a tener altercado. Entonces la solución que él pensó fue: aquí es cada uno por su lado. Y entonces dice Lot en el versículo 8: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, era el hijo de su hermano, él lo veía con hermano. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ok, yo quiero que ustedes se pongan en el contexto. Todo el tiempo que salieron desde Ur era la promesa de Abraham, no de Lot. Lot era el tipo que dijo: ah, no, este está con Dios, a este sigo. Y entonces se metió en la terraza con él, se fue en el hilo y terminó haciéndose riquísimo por culpa de eso. Entonces, la promesa era para Abraham y él lo sabía, él era fiel a Dios, él era un buen hombre. Él sabía que esa tierra era para Abraham, prometida por Dios, no para él. Él era un arrimado. Entonces, que el que tiene la promesa le diga: elige la tierra y yo voy a ir para el otro lado, muestra la humildad que tenía Abraham. La respuesta lógica que él debió de haber tenido es haberle devuelto la misma moneda y haberle dicho: no, tú eres el hijo de la promesa, tú eres el que tiene esta tierra, es del Señor, tú dime a dónde me voy en tu tierra, que todavía no es tuya, es cierto, pero Dios te la prometió, entonces para mí ya es tuya. Entonces hubiese recibido una bendición enorme de parte de Dios, porque hubiese no solo reconocido las promesas de Dios, sino que también hubiese recibido bendición porque ya era algo que Abraham le estaba dando a él de la promesa, ¿de acuerdo? Pero él no hizo eso, él tuvo un fallo y ese fallo ocasionó todo el desastre que se le vino a Lot, todo el desastre que tuvo Lot. Ese pequeño instante, ese momento de pequeña avaricia, entre comillas, fue lo que ocasionó que Lot se le muriera la esposa, perdiera un montón de familia porque se le murieron hijos en Sodoma y Gomorra y perdiera todas sus riquezas.
Solo por ese pequeño instante. Entonces los pequeños instantes importan. Y ahí estaba Satanás, dándole duro para que el hombre cayera. O sea, no es simplemente que él estaba tranquilamente meditando en sus saberes y sus voces intrusivas desde adentro le dijeron, oiga, haga algo malo, hágalo. No, o sea, somos naturalmente malos, sí, pero tenemos mucha ayuda de parte de demonios que andan rondando. Y en el caso de Abraham y Lot, tenían un ejército completo de demonios a su cuidado. Entonces, la respuesta de él es en el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. En pocas palabras, Lot ya tenía pensado la cosa, pero cuando vio esa tierra dijo, esta es la mejor tierra. Ahí es donde está la plata, ahí es donde está la ganancia, que es Sodoma y Gomorra. Ahí es donde yo me quiero ir, porque ahí está la plata. Entonces, Lot cometió tres errores. El primer error fue que él buscó la fortuna o el beneficio sobre Abraham, que era el hijo de la promesa, como ya lo expliqué. El segundo error fue que no siguió, digamos que la enseñanza o el consejo de Abraham. Abraham había llegado a Betel, pero no se había quedado ahí, él se fue para el desierto, prefirió pasar un poco de desgracias que estar con pueblos que le podían hacer daño. Y el tercero, que es el más importante, Abraham prefirió alejarse de ellos porque ellos eran pueblos paganos. Entonces podían inducirlo a pecar por presión, por tentación, por lo que fuera. Y Lot no siguió ese consejo, que era un consejo práctico que había estado viviendo durante mucho tiempo. Él prefirió irse a Sodoma y Gomorra, aunque sabía que la gente de Sodoma y Gomorra era bien mala. Entonces, dice que en el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó de Abraham. Y entonces vienen y nos cuentan cómo es que Lot pone sus tiendas ahí y qué es lo que pasa y demás, y Abraham se aleja de él y Lot se aparta de él y bueno, pasa todo lo que tiene que pasar y cada uno se va por su lado, pero siguen siendo familia y se quieren mucho. Entonces, Abraham se devuelve a una tierra que es la de Manré, en la tierra de Hebrón, y ahí construye altar. ¿Por qué se va para allá? Porque para allá, aunque hay pueblos que son medios paganos y también hay gente, porque hay gente de en todo lado, no eran tan malos. Él sabía que tenían honor, él sabía que tenían una sociedad más moral, ¿de acuerdo? Y de hecho se hace aliados. Ahí hace dos aliados, dos reyes o dos propietarios de tierra, por así decirlo, que se alían a él. De hecho, ahí en Manré es donde él hace su tumba y donde está enterrado Jacob y donde está enterrado su esposa y donde está enterrado Isaac y donde está enterrado todos los que estuvieron enterrados, hijos de descendientes de Abraham, ahí se enterraron. Y es porque él encontró aliados ahí. ¿Por qué? Porque eran personas nobles, buenas, moralmente correctas. Entonces, ¿a qué voy con esa enseñanza? Bueno, Dios nos dice que nos apartemos de los pueblos que son paganos, o sea, que los mantengamos a distancia porque podemos caer en tentación por culpa de ellos. Pero también el hecho de predicar, porque eso era lo que andaba haciendo realmente Abraham ahí, o sea, Dios lo había mandado precisamente para eso. El propósito real era ir a predicarle a todos esos pueblos quién es Jehová, porque habían perdido ese conocimiento, ellos no tenían ese conocimiento. Ellos adoraban al sol, a la luna y a las estrellas, a la naturaleza, porque era lo que les quedaba. No tenían conocimiento acerca de Dios, de Jehová, porque lo habían perdido por culpa de la Torre de Babel. Cuando la Torre de Babel se divide en todas las ideas, algunos quedan con conocimiento de Dios, otros se apartan, que eran las tribus de Canaán, y nada que hacer. Entonces, ese era el propósito por el que tenía que ir Abraham. Y Abraham lo hace. ¿Con qué? Con personas que quieren escuchar. Esos pueblos, por ejemplo, que estuvieron ahí. Entonces, vamos a pasar al capítulo 14. Y aquí me voy a brincar un par de partes. Solamente les voy a contar como la historia, lo que sucedió, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a leer, les voy a leer un pedacito, por ponerles ejemplo. En el puro versículo 1. Aconteció que los días de Manrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorloamer, rey de Lam, Tidal, rey de Joín, y así sigue. O sea, son un montón de nombres que, sinceramente,
no importan, o sea, sí importan, pero no importan, ¿me entienden? Si ustedes no van a estudiar para teólogo, no importa, sepan que habían 5 reyes y otros 4 reyes, eran un montón de reyes y reinos por todos lados. ¿Por qué es que habían tantos reyes ahí? Porque era la tierra de la llanura donde precisamente había más dinero, más fortuna. ¿Por qué? Porque había más prosperidad, porque la tierra era más fértil y era más fácil cultivar o crecer. Es así de sencillo. ¿Por qué hay más virus de computadora para Windows que para cualquier otro sistema operativo? Porque es donde hay más gente. Bueno, lo mismo, porque hay más guerras en los lugares donde está más fértil el asunto y donde hay más prosperidad, porque todos quieren adueñarse de eso. Entonces habían un montón de reyes por todos lados y se llevaban bronca desde hace mucho tiempo. Y entre esos pueblos estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y adivinen qué, Lot sabía acerca de eso. Lot antes de irse a Sodoma y Gomorra sabían que habían un montón de reinos ahí, que parecían las Naciones Unidas, pero de unidas no tenían nada, porque a cada rato andaban en pleitos, en peleas. Y todos eran bien malos y querían apropiarse de la tierra de entre ellos. Entonces hacían alianzas unos con otros para vencer a otros reyes y así iban en la vida. Lot sabía eso, pero Lot creyó que estaba bien. ¿Por qué? Porque Dios lo iba a cuidar, porque lo había cuidado en Egipto y lo había cuidado en todo lado. Sí, lo había cuidado porque andaba con Abraham y porque Abraham estaba entregado a Dios y él también. Pero el hecho de querer ir a Sodoma y Gomorra ya hacía que Dios apartara un poquito de él, que no pudiera protegerlo como Dios quería protegerlo. Entonces, estos pueblos habían estado al servicio de otros durante mucho tiempo. Y como si fuese Guerra de Tronos o como si fuese las películas de guerra o las historias de guerra que ustedes conocen, se rebelaron y se quisieron ir en guerra contra las otras naciones que los tenían subyugados. Y se armó el despelote y se armó la guerra. Entonces, 5 reyes y 4 reyes se pusieron a pelear. Y no les voy a leer el nombre de todos. Si quieren, ustedes se pueden leer el capítulo 14 y lo van a entender. Pero eran un chingo de reyes. Y se pusieron a pelear entre ellos. Fue una guerra devastadora. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es bronca de los reyes. Sí, los reyes tienen su ejército, piden tributo a la gente que vive en sus tierras, como Lot, por ejemplo, y ellos están ahí tranquilos, todo bien. Pero es bronca de sus reyes que andan queriendo conquistar otros países. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que eso sucedió exactamente cuando Lot se fue a vivir ahí por pura casualidad? No. No fue casualidad. Satanás lo movió. Recuerden que tenemos que ver la posición de Satanás desde detrás de escenas. Satanás hizo eso al propio. ¿Pero por qué? Bueno, es que Satanás es estratega. Es bruto como él solo en muchas cosas, pero es un genio en otras. O sea, es un genio para hacer el mal. El problema es que es bien bruto porque no se da cuenta que lo malo es malo. Pero él, su propósito no era Lot. Él no tenía vela y entierro con Lot. O sea, quería eliminar a Lot, claro que sí. ¿Por qué? Porque Lot sigue esa línea de descendientes que perfectamente podían dar al Mesías. Pero no tenía broncas con Lot porque ya Dios le había prometido la tierra a Abraham. Y si le había prometido la tierra a Abraham, entonces significa que el heredero de Abraham, la descendencia de Abraham, era la que tenía que traer en algún momento al Mesías. Como Lot no estaba en esa línea, realmente Lot, para el único propósito que le servía a Satanás, era para eliminarlo porque no le cae mal a gente buena. Él quiere que todos sean malos. Pero no tenía precisamente plan contra él porque no era el de la promesa, no era el que podía dar a nacer al Mesías. Pero lo que sí podía hacer era hacer que Abraham estuviera en un entredicho por culpa de Lot. Entonces, oigan el plan. Literal, así me lo imagino yo. Reunió a los demonios que estaban metidos en ese plan, porque los demonios ahí van por departamentos, entonces está el departamento contra el Mesías. Y en el departamento contra el Mesías reunió a los demonios y les dijo, vea, aquí lo que tenemos que hacer es algo muy simple. Abraham no nos cayó en Egipto. Entonces Abraham está muy fuerte y que sus promesas y que todo así muy lindo y todo bien. Pero Lot no. Si logramos tentar a Lot con riqueza, tal vez se vaya y se aparte de Abraham y termine haciendo que sea fácil atacarlo. Y así lo hicieron y lograron que Lot se fuera a Sodoma y Gomorra. Bien, primera parte del plan completado. Ahora, ¿cuál es la segunda parte del plan? Bueno, como Lot ya no tiene protección de Dios por ese acto que hizo, o sea, se puso en una situación donde Dios no lo podía proteger, entonces ahora lo que podemos hacer
Es, todos los reinos que hay aquí alrededor donde está Lot son de nosotros, nosotros los controlamos, les hacemos como queremos para arriba y para abajo. Tan fácil como de decirle a un rey, oiga, ¿verdad que esa tierra está bonita? Sí, ¿verdad que sí? Y ya se armó la guerra. Entonces lo que hacemos es que haya guerra y podemos provocar una de tres cosas. Opción número uno, en medio de la guerra matan a Lot. Ganamos, obtenemos un beneficio de haber matado a un hijo de Dios y que se condene. Opción número dos, que es la mejor, no se muere. Lo que hacemos es que lo capturamos, ajá, y al capturarlo, cuando lo tenemos capturado, vamos a hacer que Abraham, por una u otra razón, se dé cuenta, y entonces Abraham, como es bueno, se va a venir en guerra. Y si logramos hacer que Abraham entre en guerra, creyendo que él va a ganar porque es el hijo especial de la promesa, eso va a ser un error y lo vamos a poder matar. ¿Por qué? Porque para ir a guerra, primero Dios tiene que haberle dicho si está bien, puede ir. Y además de eso, tiene que ser confiando en Dios, no en sí mismo. Entonces, si logramos hacer que caiga en un pequeño puntito de eso, en medio de la guerra, no lo volamos y se acabó la promesa y ya el Mesías no puede nacer porque no tiene descendencia en este momento. Ese era el plan de ellos y así lo hacen. Vienen los reyes, atacan entre ellos, pelean entre ellos, pelean entre ellos, se matan entre ellos, pero logran capturar a Lot y se lo llevan. Entonces dice en el versículo 12, bueno, en el versículo 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Obvio que era una gran tentación, Lot era muy rico. Y entonces en el versículo 13, y vino uno de los que escaparon, o cómo se escapó, y por qué fue hasta allá. Y qué curioso, qué coincidencia que el que se escapara precisamente supiera que Lot tiene un familiar muy fuerte y rico que vive en Hebrón. Qué coincidencia que hasta supiera dónde vive. No, Satanás sabía lo que estaba haciendo y Dios se lo permitió. No para probar a Abraham, sino para salvar a Lot. Entonces viene y dice que llega hasta ahí, hasta la tierra de Escol, donde Abraham tiene a sus dos aliados, a Aner y a Escol, y oyó a Abraham que el pariente estaba prisionero, en el versículo 14, y armó a sus criados, los nacidos en su tierra, 318 hombres, y los siguió hasta Dan. Eran una minúscula de hombres, o sea, piensen que Sodoma y Gomorra, solo Sodoma y Gomorra tenían miles de personas viviendo ahí. ¿De qué tamaño pudo verse su ejército? Y eran 5 ejércitos de esos, o sea, eran cientos, si no es que miles de personas como ejército. Y él tenía 318 personas. 318 personas. Eso no es ni 300. O sea, la historia de los 300 de la película que ustedes probablemente vieron era Abraham. Todos así, bien encuerados y con musculitos y en su abdomen. Ese era Abraham. Entonces se va Abraham, pero lo interesante es que Abraham no fue en su cabeza, no hubo en ningún instante el pensamiento de voy a ir a liberar a Lot con mi propia mano. No, no, no. Él iba, pero asustadísimo. Él iba aterrado. Él iba que se moría de miedo, así. Con sus dos aliados, sí, pero iba muerto de miedo. Lo único que lo hacía moverse era que él decía, Señor, este es pariente mío y yo lo tengo que cuidar, es de los míos. O sea, usted ayúdeme, pero yo solito no voy a poder. Usted ve a ver qué hace. Se lo dejó a las manos de Dios. O sea, literalmente le dejó la guerra a Dios. O sea, Dios le había dado una promesa y él reclamó esa promesa. Él le dijo, Dios, usted me trajo aquí. Entonces, como usted me trajo aquí, toda esta bronca es suya. Yo no tengo vela en este entierro. Así que usted verá cómo lo resuelve. Yo voy a ir a guerra, pero yo confío en usted. Él no fue creyendo que iba a ganar. Él fue sabiendo que Dios iba a ganar la pelea por él. Es muy diferente. Para que ustedes me entiendan, hay una persona que está cruzando la calle y hay dos muchachos y viene un carro y va a atropellar a ese que está cruzando la calle. Y los dos salen a intentar empujarlo para salvarlo y que todos se salven y que el carro no les pegue. La diferencia es que uno salta diciendo, lo voy a lograr. El otro salta diciendo, Dios ayúdame. Hay una enorme diferencia. Visualmente se ve muy parecido, pero hay una enorme diferencia. Abraham se fue confiando en Dios. Entonces, llega Abraham,
y se da de amecos con todos los reyes al mismo tiempo. Todos se le vienen encima y él con sus 300 hombres les da palo a todos. Obviamente no fue así. Lo que pasó fue lo mismo que pasó cuando los israelitas atacaron Canaán. Literalmente sonaban ejércitos del cielo pisando en las nubes. Literalmente se asustaban al verlos y salían corriendo desmorecidos, cayéndose unos por otros. Y de hecho se mataban entre ellos por intentar escapar. Así fue como a Abraham le ganó realmente a esos pueblos. No le ganó a Abraham, Dios le ganó a ellos. Entonces, Satanás se quedó literalmente detrás del palo con esto. Pero él tenía un segundo plan. Dice en el versículo 16, ya con esto vamos a terminar. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Y entonces dice que un tal Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de esos reyes, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces voy a parar. El rey de Sodoma y Gomorra dice, nos salvaron y aquí nos traen todas las personas que vivían aquí. Entonces voy a ir a recibirlo y le voy a decir, quédese con todos los bienes. Pero también viene otro rey, que es un rey que vivía en una tierra llamada Salem, que es Melquisedec, y la gente vive enredadísima con eso. Creen que es Jesús, creen que es, bueno, no, era un rey que vivía ahí. Y era un rey que obedecía a Dios. Y era un rey que obedecía a Dios y servía a Dios como sacerdote en esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios no solo tenía a Abraham, Dios tenía mucha gente repartida por todos lados del mundo predicando la palabra de él. O sea, tenía que darse a conocer. El rey de Salem, Melquisedec, era uno, y era rey y sacerdote, porque era símbolo de Jesús recibiendo a Abraham. Eso es algo profético y después vamos a hablar acerca de eso. Pero entonces Abraham agarra y le entrega el diezmo de todo lo que ha ganado. ¿Por qué? Porque cuando usted ganaba en una guerra, los bienes que usted obtenía pasaban a ser suyos. Así de simple, es que era la regla, eso ya era de Abraham, todo eso era de Abraham. Entonces, como era suyo, Abraham tenía que darle su parte a Dios. Y Dios le dio la oportunidad de dársela por medio de Melquisedec. Y ahí vamos a hacer una pausa. Satanás estaba tentando a Abraham. Satanás estaba tentando a Abraham con lo mismo que a Lot, con riquezas. O sea, piensen en todo el dineral que se estaban trayendo y Abraham tenía todo el derecho de quedárselo. Pero en vez de eso, lo que hace Abraham es, uno, le da el diezmo a Melquisedec, que era menos que él. O sea, Melquisedec debería darle diezmo a Abraham, porque él era el de la promesa. Pero él le da diezmo porque sabe y entiende que él era sacerdote de Dios en ese momento. Dios lo había elegido de esa forma, entonces, punto, ya se acabó. Aquí es dando diezmo. De la misma forma hay que dar diezmos. Eso es, ay, la nota, la nota. Pero bueno, no es por tema de el pastor se lo roba o se lo deja a alguien. No, no. Uno da diezmos porque es para Dios. Como lo quiera gastar Dios, ya eso no es asunto de uno. Si Dios decide dárselo a Judas para que ande la bolsa de dinero como lo hacía cuando él estaba en la tierra, será problema de Dios. Eso es asunto de Dios. Uno no tiene por qué meterse cómo Dios maneja su dinero. Pero de qué es dinero de Dios y hay que dárselo. Entonces, Abraham le da todo ese dinero y lo interesante es que no solamente se mantiene firme de haber ido a la guerra confiando en Dios, sino que después de que lo bendice y le da todo el diezmo en el versículo 21, y ya con eso terminamos, dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Oigan la tentación que Satanás estaba haciendo. Satanás estaba tentándolo no solamente con dinero, sino también con el favor del rey de Sodoma. O sea, el rey de Sodoma lo estaba tratando como un superior o como un igual, por lo menos. Lo estaba tomando casi como ofreciéndole alianza. Prácticamente eso era lo que estaba haciendo. Pero Abraham sabía que el rey de Sodoma no era bueno, ni la gente de ahí, todos eran muy pecadores. Entonces, dice en el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma. Oigan la respuesta. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, vea, recuerda que ustedes tienen dioses, que la naturaleza, que el sol, que la tierra. Bueno, ustedes le adoraban a esos dioses y todos perdieron y fueron derrotados patéticamente, igual que esos otros que acabamos de derrotar patéticamente, por un Dios que se llama Jehová, que es el que creó realmente todo lo que ustedes adoran. Eso que ustedes adoran, el cielo y la tierra, eso lo creó mi Dios.
el que acaba de salvarlos a todos ustedes. O sea, le presentó a Dios, no solo le dio un testimonio de la nobleza que tenía al darle los diezmos, sino que también le dio a conocer a Dios, a Jehová. Dios estaba usando a Abraham para darle a conocer al rey de Sodoma su ser, pero no solo eso, sino que además Abraham se quitó cualquier tranza que tuviera con el rey de Sodoma, porque el rey de Sodoma no reconoció a ese Dios. Entonces, como no lo reconoció y reconoció a sus propios dioses, no quería ningún problema ni asunto con ese extranjero que tenía un dios raro. Se lo quitó de encima, por así decirlo, para que me entiendan. Y dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. O sea, él dijo que las tierras y las cosas que le estaba devolviendo a Lot eran de él, porque para la mente de Abraham, como Lot quiso irse ahí, ahora él estaba al servicio del rey de Sodoma. Era también un, un, un golpe de realidad para Lot. Le estaba ayudando a Lot a decir, yo que usted me iría de aquí. O sea, por todos lados habrán, no pico aquí, o sea, por todos lados habrán, o sea, qué chiva, no manches, güey. Pero bueno, dice, nada que iba a tomar para Abraham, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, o sea, los que fueron a la guerra y algo tenían que comer, y la parte de los varones que fueron conmigo, o sea, sus aliados de la tierra de Manré, Aner y Escol, los cuales tomarán su parte. O sea, estos me ayudaron, estos también tienen derecho, ellos verán qué hacen. Y ellos si se quieren dejar la plata, bueno, ya es cosa de ellos, o sea, pero de mi parte yo no voy a tomar nada de usted, porque a mí el que me bendice es Jehová. Satanás quedó con el dedo metido en la boca. No pudo hacer por más que quiso. De hecho, hizo todo lo contrario. Más bien sirvió para dar testimonio de Jehová a la gente de Sodoma y Gomorra. Entonces, con eso terminamos. Quiero que se queden con esa idea en la cabeza porque vamos a tocar más acerca de Sodoma y Gomorra después y de los eventos que sucedieron por los errores de Lot. Pero si se quieren llevar un testimonio de aquí más que profético y que lo que pasa con Satanás y demás, es pongan cuidado que los más grandes pecados y problemas que ocurren en la Biblia normalmente inician con algo muy insignificante, una caída muy, 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 muy pequeña. David terminó matando a un hombre porque un día se quiso dar de vago y no quiso ir a la guerra. Esa es la verdad. Entonces, como se dio de vago, quedó ahí en la tierra, vio a la mujer, se apoderó con la mujer, se consiguió, la dejó embarazada y luego tuvo que matar al tipo. Así son todos los pecados grandes. Siempre empiezan con algo muy, 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 muy chiquitito. Entonces, si uno se cuida de las cosas muy, muy pequeñitas, las cosas grandes nunca van a venir. Entonces, con eso terminamos. Diosito me los bendiga y espero que haya sido muy divertido y que haya servido para algo. Besitos. Chao.